Gracias. Bien. Domingo. El domingo es el mejor día de toda la semana. No hay día como el domingo. ¿Por qué el domingo es el mejor día de la semana? No me canso de decirlo, porque es el día del Señor, el día que somos invitados para congregarnos, para alabar y glorificar el nombre del Señor, para rememorar, para hacer memoria de los hechos gloriosos por Cristo, en Dios, por Cristo, que nos trajeron redención y salvación. Y por tanto, nosotros que hemos sido objetos del amor y de la gracia de Dios, no podemos hacer otra cosa que responder positivamente a la invitación semanal en puro agradecimiento de todo lo que el Señor ha hecho pues con nosotros. Por tanto, venimos cada domingo pues con alegría, deseosos pues de servir al Señor, de poder hacer las lecturas de la palabra, poder recitar el salmo, poder cantar la alabanza y poder entonces sentarnos a la mesa de la palabra y luego ir a la mesa eucarística y recibir pues en ella la suma de todas las gracias y estar listos, preparados para salir al mundo a dar la buena batalla de nuestra fe y ser testimonio de que la luz de Cristo brilla pues en nosotros. Por eso el domingo es el mejor día de toda la semana. Como dije en el tiempo de los anuncios, se los dije a ustedes, ahora lo digo para la gente que ve luego por internet. Este día estamos haciendo un alto a la serie de las parábolas, la cual voy a retomar tal vez en 2 semanas, por lo que hoy nos vamos a ajustar a el calendario de lecciones o leccionario de la iglesia. Sin embargo, voy a conectar esta parte fundamental, la parte fundamental de la parábola anterior con la enseñanza de este día. La semana pasada, la parábola fue la de los 2 cimientos. Allí mostramos cómo esa conocida parábola fue propuesta para ilustrar lo que yo llamé en esa oportunidad, y por supuesto reitero y mantengo, la más terrorífica de todas las advertencias que el Señor haya mencionado, lo que nos advierte sobre los falsos profesantes, esa que encontramos en Mateo capítulo 21, verso 23. Ese texto dice, o esa advertencia que el Señor nos hace, dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor. Eso quiere decir de que estamos hablando de gente que creía que realmente conocía al Señor, que el Señor lo conocía y que tenía una relación, ¿verdad?, de amistad padre-hijo con el Señor. No profetizamos en tu nombre, y en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre no hicimos muchos milagros. Y entonces yo les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí, vosotros que practicáis la iniquidad. ¿De qué tipo de personas dijimos entonces de que el Señor está hablando aquí? De personas que vivieron creyendo erróneamente que eran cristianos. ¿Cómo lo podemos ver? Fácil, porque comienza diciendo que lo llamaban Señor, Señor. Eso es en un hebraísmo, que lo que significa es que hay una relación de amistad. Les expliqué la semana pasada, el Señor hablando con Moisés, que es amigo suyo, le dice Moisés, Moisés, para mostrar que lo conoce. A Abraham le dice Abraham, Abraham. De esta manera, el Señor muestra, pues, una forma típica propia del lenguaje hebreo, que hay un conocimiento de la persona, que hay una relación. También, como punto número 2, estas personas creyeron haber profetizado en nombre del Señor, creyeron haber echado demonios, creyeron haber hecho milagros. ¿Cuántas personas vemos nosotros, ministerios en la calle, verdad, en todas partes del mundo, que muestran pues poder de Dios, que muestran signos de Dios, profetizando en nombre de Dios, echando demonios y haciendo milagros, o por lo menos supuestos milagros, supuestamente echando fuera demonios y supuestamente profetizando en su nombre, porque ellos realmente creyeron,
tal vez de buena fe, yo no puedo decir que es de mala fe, seguramente pues de buena fe, que estaban profetizando en nombre del Señor cuando en realidad no lo estaban haciendo. Y estos se van a presentar un día delante del Señor y el Señor los va a echar fuera, los va a poner del lado de los que no van a entrar. Y el Señor, entonces ellos les van a decir, pero Señor, ¿qué pasó aquí si yo profetizaba? ¿Pero qué pasó aquí si yo echaba fuera demonios? ¿Pero qué pasó? ¿Por qué? Si yo sanábamos a los enfermos, hacíamos milagros. Y el Señor entonces les va a decir, no, yo nunca los conocí a ustedes. Así que apártense de mí, hacedores o practicantes de la maldad, del engaño. Eso es terrible. Para mí eso es el texto o la advertencia más fuerte, más terrible, más terrorífica que yo puedo encontrar en las Escrituras. ¿Por qué? Porque está hablando acerca de ¿qué? De falsos profesantes, falsos profesantes. Entonces, el Señor, pues, para aclarar quiénes podían, para determinar quién era un falso profesante y quién era realmente uno que profesaba la fe ciertamente, presenta la parábola y dice, ¿quién es el hombre sabio y prudente? ¿Quién es el que oyendo la palabra no solamente la oye, sino que la pone en práctica? El que oye y obedece, la pone en práctica, lo voy a comparar con el hombre prudente que edificó sobre la roca. Pero aquel que oye la palabra y no la pone por obra, ¿a qué lo voy a comparar? Al hombre necio, al insensato, que edificó sobre la arena. El primero saldrá victorioso, el segundo será grande y terrible su ruina. Wow. Ahora imagínense usted, como suelo decir cuando casamos a alguna pareja, imagínense usted la gente que ni siquiera la oye, que pasa su vida, pues, no sé, sin escuchar la voz de Dios, bajo ninguna de sus formas, es decir, ni lee las Escrituras, ni va al servicio, ni escucha una homilía, no hace un seminario, no estudia para conocer a Dios. Imagínense ese que ni siquiera puede oír la palabra de Dios o que no la quiere oír, porque el que quiere oír es fácil, simplemente tiene que ir a una iglesia. Ahora, esta advertencia no está allí para nada, sino todo lo contrario, para atenderla muy cuidadosamente. Es sumamente importante determinar prontamente si somos de manera particular, esto no aplica a los otros, solamente de manera particular, si somos lo que yo llamo admiradores y fans del Señor, de Cristo, o si somos verdaderos discípulos. Un discípulo es el que aprende directamente de su maestro, por tanto, él conoce a su maestro y el maestro lo conoce a él. Los verdaderos discípulos son conocidos por su maestro. Por tanto, a los discípulos del Señor, él no les va a decir al final de los días, nunca los conocí, porque son ¿qué? Discípulos. Así que nos interesa muchísimo, es parte de la enseñanza anterior, conocer prontamente si nosotros somos, determinar prontamente si somos verdaderos discípulos, si somos simplemente fans y admiradores de la obra de Jesús, del ministerio de Jesús. ¿Y cómo podemos determinar esto? Por la obediencia, por la puesta en práctica de su palabra, no siendo solo oidores interesados u olvidadizos, sino hacedores de la palabra de Dios, hacedores de ella. Quien las oiga y las ponga en práctica será semejante a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Quien las oiga y no la ponga en práctica será como el hombre que edificó sobre la arena. Al final lo perdió todo y fue grande su ruina. Ahora, el texto de hoy, entrando ahora sí a la enseñanza de este día, el evangelio de hoy, el texto de hoy forma parte del mismo contexto. No forma parte del mismo contexto, ¿ok? Siempre es importante que tengamos en cuenta el contexto, aunque sí lo es del contexto general de la Biblia cuando el tema que estamos tratando es acerca de la salvación. ¿Cuál es el contexto general y amplio? La salvación. ¿Cuál es el contexto particular? Lo voy a mencionar ahora. Jesús llega, ¿verdad?, a Capernaum con sus discípulos y les pregunta, ¿qué estáis
¿qué es eso que venís discutiendo por el camino? Pero ellos guardaron silencio. Fíjense que, mire, yo tengo una característica. Cuando yo leo las escrituras, trato de ponerme en el lugar. O sea, yo no simplemente leo y trato de recordar, sino que cuando, por lo menos me pasa con la Biblia, cuando leo las historias, yo hago un ejercicio, como si yo estuviera en el sitio, y trato de mirar lo que ellos están mirando, y oír y actuar, y me pongo en el lugar de uno, y me pongo en el lugar de los otros, y qué pensaría, y cómo haría, y qué. Si yo hubiera estado ahí, seguramente hubiera hecho lo mismo, porque hoy, claro, hoy me sé el final de la película, pero ellos no la habían visto, ¿verdad? Entonces, fíjese esto. Jesús le pregunta a ellos, ¿de qué era eso que vienen hablando en el camino? Pero ellos, como los muchachitos, se hicieron los locos, no dijeron nada, se quedaron calladitos, no respondieron nunca a la pregunta. ¿Por qué? Porque en el camino estaban discutiendo entre ellos quién era el de ellos el mayor, quién era entre ellos el más importante. Cuando Jesús le pregunta, ¿de qué es eso que vienen discutiendo? Todos hechos los locos ahí, los Willie May, diríamos nosotros, ¿verdad? Los venezolanos, los maracuchos, diríamos, no, nos hicieron los Willie May. Pero Jesús les dijo, sentando a los 12, los llamó. Vengan acá. Imagínense usted ese cuadro, por favor. ¿De qué era el que estaban hablando ustedes en el camino? ¿De qué venían discutiendo? Como perrito regañado. Vengan acá. Vamos a sentarnos aquí a conversar. Ay, mi madre. Bueno. Y entonces, sentándose allí con ellos, a los 12 les dijo, si alguno de ustedes desea ser el mayor, ellos no le dijeron que, pero él sabía de qué estaban hablando, porque a Dios no le ocultamos nada. Él conoce perfectamente nuestro corazón y nuestro andar, perfectamente. Así es que Jesús le dijo, si alguno desea ser el mayor, desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Y tomando a un niño, lo puso en medio de ellos y tomándolo en sus brazos le dijo, el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino que también recibe al que me envió, es decir, a mi Padre. Ahora bien, ¿para qué nos sirve esto? Para entender lo que viene a continuación, porque ese es el contexto. Jesús va a estar hablando acerca de este tema. Los discípulos están interesados en ¿qué? En ser el mayor, en ser el más importante, en ser el obispo que más autoridad tiene sobre todo, el sacerdote que más autoridad tiene sobre todo, el diácono jefe de todos los diáconos y el ujier más importante de la iglesia, el ujier más importante entre todos los ujieres, el pastor más importante entre todos los pastores. Y así. Entonces, como hay gente que tiene ese deseo de ser el mayor y ser el más importante, el más reconocido, Jesús entonces está hablando acerca de ese tema. Le está tocando pues ese tema. Inmediatamente Jesús entonces comienza a decir, tiene que ser, el que quiera ser el mayor, tiene que ser servidor de los demás. Tiene que ser servidor de los demás, porque si no es el servidor de los demás, nunca va a poder ser el mayor. Ahí eso ya no termina pues digamos, de gustar, de agradar, porque a nadie, todo el mundo quiere sobresalir, tener posición y renombre, o sea, ser reconocido, pero no ser reconocido, pero normalmente en nuestra sociedad, en nuestra manera de vivir, nuestras culturas, o mejor dicho, dentro de la naturaleza humana, quien tiene mayor, digamos, quien tiene el trabajo de servir a otros, se entiende como quien tiene menos posición o menos autoridad. El que más es servido, más autoridad y posición o renombre tiene. Así es como trabaja pues el mundo. Pero el Señor le dice, no es así entre vosotros. Entre vosotros, el que tiene mayor autoridad tiene que servir a los otros. ¿Ok? Y empieza a hablar entonces ahora acerca de la responsabilidad enorme que tiene, no solamente, primeramente los discípulos, primeramente los apóstoles, y junto con ellos, ¿verdad? En consecuencia, también todos los demás, también todos nosotros, pero originalmente o principalmente los apóstoles. Por tanto, trasladamos y decimos que así como son principalmente los apóstoles, está hablando hoy día
¿verdad? ¿De qué? De los obispos. ¿Está hablando de quién? De quienes tienen la facultad, la gracia de poder dirigir, de poder pastorear. Y comienza entonces a hablar acerca de qué, de los que se convierten en piedra de tropiezo, en aquellos que causan tropiezo y comienzan a hacer tropezar a otros. ¿Por qué? Porque ellos habían visto a una persona que estaba echando fuera demonios en nombre de Jesús. Y estos que le dijeron, se lo impedimos. ¿Por qué se lo impidieron? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque no era uno de nosotros, o sea, no era uno del grupito, de la camarilla, no era del equipo. Como no es del equipo, ¿cómo va a estar por fuera? Si no pertenece a mi religión, si no pertenece a mi organización, ese tal ministro no es tal ministro. Si no forma parte, si no está sujeto a esta autoridad, que es la única autoridad aquí exclusiva, Dios no está con él, así que olvídense de eso. No puede hablar, no puede predicar, no puede llevar nunca el mensaje de Dios. No, ¿qué va? Impídanselo si es posible, no lo sigan, no lo escuchen, no le presten atención, dicen algunos. Sin embargo, pues el Señor le dice, no, no se lo impidan, porque si no está contra nosotros, está a favor nuestro. Nadie puede, realmente nadie puede hacer un milagro de verdad, real, si Dios no está con él. Claro, hay quienes hacen milagros falsos, como vimos al principio, por la parábola pasada. Pero el que hace un milagro cierto y verdadero, no lo hace por su propia autoridad y poder. Lo hace porque Dios está con él. Y si Dios está con él, entonces es uno de los de Dios. Y no está contra Dios, sino a favor de ellos. Y comienza entonces a decir, no se vayan a convertir ustedes en piedra de tropiezo para nadie. Porque no son ustedes los que van a definir sobre quién cae la gracia. Fíjense que cuando el Espíritu Santo comienza a bautizar a todos aquellos que eran, incrédulos no, porque ya habían creído, que eran, que estaban fuera del pacto, los gentiles, ¿qué fue lo que dijeron? No podemos impedirle el bautismo, porque si el Espíritu Santo los ha bautizado, ¿quiénes somos nosotros para impedir? Pero si hubiera sido por ellos, seguramente hubieran rechazado también a los gentiles. Pero es Dios quien muestra a ellos que Él es el que está en autoridad para determinar, para escoger y para llamar a las personas. Ciertamente, nosotros entendemos que la iglesia como organización, con una estructura, canaliza, sí, administra, sí, ciertamente. Por eso nos preparamos, por eso estudiamos, por eso somos ordenados, ¿verdad? Por eso somos consagrados y enviados pues al ministerio. Porque así el Señor nos llama y inmediatamente lo primero que hacemos es ¿qué? Venir entonces a la iglesia. ¿Para qué? Para ser formados, entrenados y luego ser enviados. Como el apóstol Pablo. Claro, no había una escuela similar en aquellos tiempos, no había seminarios como los de hoy. Pero el que crea que el apóstol Pablo recibió de Dios el llamado, cayó en tierra, quedó ciego, fue de vuelta a la vista y salió a predicar el evangelio, está equivocado. Pablo pasó muchos años de preparación antes de ir a predicar el evangelio y eso está claramente mostrado en los Hechos de los Apóstoles. No hay problema, lo puede ir a buscar. Pero no es el tema de hoy, por supuesto. Así es que el Señor les dice, no se vayan a convertir en tropiezo para nadie. Hablemos del tropiezo. Evidentemente el tropiezo guarda relación directa con el pecado. Es decir, no sean ustedes causa de pecados de otros. El que hace tropezar es solo, esta expresión, hacer tropezar, es solo una forma de decir el que haga, cause o arrastre a otro o a otros al pecado, se convertirá pues en piedra de tropiezo. Es un símil que el Señor está utilizando. Piedra de tropiezo, tropezadero es uno que causa que otros cometan pecado. Por tanto, no está hablando aquí específicamente de algún pecado particular, sino, de algún pecado particular. Y principalmente está hablando acerca de quién lo induce, quién lo lleva, quién causa que las otras personas pequen. ¿Ok? No estamos hablando ahora de un pecado particular que alguien tenga. Sí, eso es un pecado. Pero el tropezadero, el que es piedra de tropiezo, es aquel que hace que otras personas pequen. Esto, por supuesto, nos incluye a todos, desde los neófitos hasta los versados.
desde los recién convertidos hasta los más reconocidos obispos. ¿Qué quiero decir con esto? Que a todos nos incumbe, porque todos podemos ser, ¿verdad?, piedra de tropiezo. Todos podemos convertirnos en uno, de una u otra forma, en alguien que sirva para que otros pequen. Principalmente nosotros los que estamos de este lado del púlpito, porque supuestamente tenemos ascendencia, tenemos alguna autoridad y sobre otras personas, y la gente nos sigue. Y si nosotros tendemos al pecado, seguramente vamos a arrastrar a gente al pecado más que cualquier persona común, porque la gente tiende a seguir, ¿verdad?, a su pastor como debe ser. La advertencia que dice: cualquiera que haga tropezar a uno de estos mis pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le atase una piedra de molino al cuello y se arrojase en el mar. Esta advertencia es hecha para ti, para mí y para todos. Aunque, como dijo ahorita, principalmente está hecha, acuérdense que Jesús está hablando con los discípulos, está hecha principalmente con aquellos pues que tenemos la fortuna de estar de este lado, que podemos ministrar al Señor en el altar. Somos nosotros los que estamos al frente, quienes pastoreamos, quienes enseñamos y dirigimos, los que mayor escándalo podemos hacer. Es decir, podemos convertirnos en mayor piedra de tropiezo para mucha más gente. En la lectura, los discípulos intentaron detener a uno que obraba milagros en el nombre de Cristo, cuando no era esto lo importante, puesto que en ningún caso esa persona iba a servir de tropiezo a nadie. Pero lo que viene más abajo en la lección sí muestra claramente lo que causa, lo importante que es apartarnos, rechazar, quitar de en medio aquello que causa la posibilidad del pecado. Veamos cómo lo dice San Agustín. San Agustín dice así: de esto se desprende, de lo que acabamos de leer, se desprende que aquellos que se consagran al nombre de Cristo son más útiles aún antes de contarse en el número de los cristianos que los que llamándose así, y conociendo bien los sacramentos, enseñan cosas a los demás que los arrastran consigo a las penas eternas. Esto de que los que llamándose así cristianos, llamándose así seguidores, llamándose discípulos, enseñan a otros a ir en contra de la palabra de Dios y de la voluntad de Dios. ¿Quién es ese grupo que son los que se llaman a sí mismos cristianos, pero que no lo son? Los falsos profesantes que vimos, ¿verdad?, en la parábola anterior. Entonces, hay que tener cuidado y entender claramente que podemos convertirnos nosotros, cualquiera puede convertirse, ¿verdad?, en una piedra de tropiezo, en un tropezadero, por llamarlo pues de alguna forma. Y estos, ¿quiénes suelen ser? Por supuesto, los falsos profesantes. Ahora entendemos que ser un falso profesante no es solo terrible para él mismo, sino que es un verdadero peligro también para otros, para todos aquellos que con los que éste se relaciona, puesto que su manera de pensar, hablar y de vivir les causará de alguna forma tropiezo. Les va a causar tropiezo. Entonces es tan malo que uno sea, terriblemente que uno sea un falso profesante, porque además de que uno, el futuro de uno es muy malo, también va a arrastrar a otras personas a actuar o a hacer lo mismo, para que entonces también tengan el mismo destino que uno tiene. Y ojo, preste atención, hay falsos profesantes, ¿verdad?, que no saben que son falsos profesantes. ¿Se acuerda que lo dijimos, verdad? Entonces piensan muchas veces abiertamente que le están induciendo a alguien a hacer algo correctamente y está mal. Los está invitando a ser falsos profesantes como ellos.
¿Y qué debemos hacer con ellos? ¿Qué debemos hacer con estos falsos profesantes? ¿Qué debemos hacer con estos pues que están a nuestro alrededor, con los que nosotros nos relacionamos? Dice San Agustín en el mismo escrito: a estos pues, bajo la imagen de miembros corporales como la mano, el ojo que nos hace pecar, manda el Señor que los separemos del cuerpo, es decir, de nuestra compañía, para que sin ellos lleguemos a la vida antes que ir con ellos al infierno. ¿Qué dice San Agustín? Que aquí el Señor, en esta lectura que hicimos hoy, está ilustrando, está diciendo, haciendo una figura y está mostrando como partes del cuerpo a aquellas personas que nos van a arrastrar a pecar. ¿Por qué dice San Agustín esto? Porque no puede ser literal que el Señor nos esté mandando a cortar una mano. No es literal que nos esté mandando a cortar un pie. No es literal que nos mande a sacar un ojo. ¿Por qué no? Bueno, porque sería malo, pero además de eso, porque el pecado no está en el ojo. El pecado no está en la mano ni está en el pie. El pecado está en el corazón y no lo podemos arrancar porque perdemos la vida. Así es que el Señor de lo que viene hablando es que dentro de ese cuerpo hay elementos, hay miembros que nos van a impulsar. Si la mano de ese cuerpo te lleva a pecar, córtate la mano y llega al cielo sin la mano, manco, pero llegas al cielo, y no atraído, conducido por la mano, te pierdas en el infierno. Es lo que está diciendo el Señor y es lo que está explicando San Agustín. Por tanto, está hablando de qué? De personas. Está hablando de personas, sí, de familiares, de amigos. Está hablando de ellos que te van a impulsar, que te van a envolver, que sus costumbres te van a arrastrar y vas a terminar pecando y te vas a separar del Señor. Eso es lo que está hablando aquí el Señor. Eso es lo que está mostrando aquí claramente también San Agustín. Estoy consciente que la expresión es muy dura, pero el símil que el Señor usa no deja duda de que es así. Si tu mano, tu ojo, tu pie te es ocasión de caer, córtatelo, arráncalo de ti. Es mejor entrar al cielo sin esa parte que ir con ellos al infierno. Como dije, esto tiene que ver con todos, pero más aún con aquellos que pastoreamos ovejas de Dios, desde el diácono hasta el obispo. Por tanto, si un miembro laico, si un amigo, un familiar debe ser separado de nosotros, ¿cuánto más tiene que ser separado de nosotros aquel por cuya investidura puede conducir no solo a individuos al mal, sino a masas completas al pecado? Si nosotros tenemos que apartar de nosotros, tenemos que apartarnos del amigo, del primo, del familiar que nos induce, que nos mueve al pecado, que nos lleva al pecado, ¿cuánto más nos vamos a separar, verdad, del sacerdote, del pastor, del diácono, del obispo, cuyas enseñanzas y manera de vivir nos inducen al mal? Hoy hay día hay sacerdotes que quieren casar homosexuales. Pues esas parroquias deberían estar vacías. Deberían estar vacías. Tan pronto escuchen al pastor, tan pronto escuchen al sacerdote, tan pronto escuchen al obispo hablar acerca de algo que claramente va en contra de las escrituras, ¿qué debían hacer los fieles al otro día? Ay, no, es que él es muy bueno, que pobrecito, lo que sea, que tal, que nunca tenemos que tener consideración con él. No, salir corriendo de allí. Porque va a hacer que cambies tu manera de pensar, va a cambiar tu manera de ver las cosas y va a terminar aceptando como verdad, como válido, como bueno, una cosa que Dios ha rechazado ya abiertamente y claramente en las escrituras. No podemos consentir con eso. No se puede. No se puede. Continúa San Agustín. Estos, los ministros, deben ser separados de modo manifiesto a toda la asamblea. Pero ¿cuál es el problema? Que las autoridades máximas no hacen nada. No hacen nada. Hay sacerdotes abiertamente pro agenda, LGTBQ y todo lo demás, y plus, y todo lo que usted quiera agregarle. Y el Papa no dice nada. Y el obispo no lo acusa, no lo saca. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hacen? Porque hay gente que tiene autoridad
para mandar a sentar y apartar a ministros que no son ministros del evangelio, porque están enseñando una cosa que va en contra de las escrituras, pero no hay quien lo siente. No hay quien vaya a la parroquia y le diga, este señor no va a poder ministrar más nunca aquí, porque está yendo en contra de lo que la palabra de Dios y la tradición de la iglesia desde el principio ha enseñado. Pero no pasa nada. No pasa nada. No puede ser. Presbiterianos, evangélicos, anglicanos, metodistas, presbiterianos, ordenando trans como ministros del altar. ¿Qué? ¿Qué son ellos? Ciegos guiando ciegos. Todos van a caer en la fosa. Eso es lo que dice la Escritura, eso es lo que dice el Señor. Apártate. Hay que separarlos públicamente. Al que tiene públicamente autoridad pública y es reconocido públicamente, hay que señalarlo públicamente delante de la congregación y decirle, el que tiene autoridad sobre él que diga, no puede ser. No podemos consentir con eso. Hoy día la gente asocia al pastor con el ladrón, con el que único que le interesa es el dinero. Y al cura con los pedófilos. No puede ser. Porque yo soy sacerdote, yo soy un cura, y lejos estoy de ser pedófilo. Pero la gente ve a uno en la calle vestido y hay mucha gente que dice, pues, cuidado, agarra muchachito. ¿Por qué? Porque unos cuantos se han pervertido, pero no son todos, ni la mayoría siquiera. Pero no ha habido un ataque frontal contra eso, por, no sé, por el temor a la imagen. Peor imagen es actuar en forma contraria a la palabra de Dios. Hay que ponerlos públicamente y apartarlos. Hay pecados que deslegitiman, que apartan a uno automáticamente del ministerio. Que no hay doble o triple oportunidad para eso. No la hay. No la hay. Por cierto, no todos los pastores evangélicos andan detrás del dinero, no todos igualmente. O sea, mienten con uno, mienten con el otro. Lo que pasa, por supuesto, es que es más notorio los que fallan que los que no. Es así. No podemos entonces ser complacientes, tenemos que apartarnos. Como ven, la palabra de hoy trae una advertencia para todos. Si la del domingo anterior mostraba la existencia de falsos profesantes y su terrible destino, la de hoy tiene que ver con apartarnos. Es un mandamiento, separarnos. Tan doloroso es cortarse una mano como apartarse de aquellos que nos impulsan, que nos conducen al pecado. Separarnos de aquellos falsos profesantes que de seguro serán piedra de tropiezo para nuestra buena relación con el Señor, aun cuando esto sea muy doloroso. ¿Quién se corta una mano lleno de placer y de sonrisa? ¿Quién dice, ay, me voy a divertir hoy, me voy a cortar la mano? Pángate, se corta la mano. ¿Quién dice, ay, estoy aburrido, me voy a sacar un ojo? ¿Quién? Nadie. Es doloroso. Pues el Señor está diciendo, así yo sé que es doloroso, así como te duele, te dolería cortarte una mano y apartarte de ella, te va a doler apartarte de esa gente que tú sabes que te están impulsando a hacer lo que no es correcto. Eso es lo que está diciendo aquí el Señor. La semana pasada dije esto que voy a repetir para ir ya terminando. Es más fácil rezar 100 Padres Nuestros y 200 Ave María que perdonar al que nos ofende, que amar al enemigo, que vencer al mal haciendo el bien. Por eso, el falso profesante puede llegar a ser muy parecido. El falso profesante mostrará evidencias externas, arrodilla, entra arrodillado, se viene desde el semáforo en la esquina raspándose las rodillas y viene gateando y se daña los codos por el Señor, pero no perdona al que lo ha hecho mal. Yo conozco gente que usted los ve y son personas realmente de Dios y tienen un pequeñito detalle. Una vez alguien se metió con uno de sus hijos, ofendió a uno de sus hijos y hasta el día de hoy no lo perdona y no fue una ofensa grave. Pero más nunca que esa persona ni se le ocurra aparecerse por aquí porque es que, por favor, pero
Claro, es más fácil ponerse de rodillas y rezar. Es más fácil estar aquí desde la mañana con una música que inspire la alabanza, adorar al Señor. Difícil es perdonar. Difícil es pagar con bien al que te ha hecho mal. Es difícil porque va en contra del yo, golpea nuestro ego. Es más fácil entonces hacer gestos externos que perdonar al que nos ofende, que amar al enemigo, que vencer al mal haciendo el bien. Por eso el falso profesante puede llegar a ser muy parecido. Recuerde, al final el Señor les dirá a esos falsos profesantes, ellos le dirán al Señor, en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios y sanamos enfermos. Y nada de eso era señal de ser verdaderos creyentes. El verdadero creyente oye el consejo de Dios y lo atiende. Se arrepiente, perdona, es misericordioso, es dadivoso, se congrega, hace uso de los medios de gracia, se aparta de aquel que le invita a pecar. Hace una conversión interna y muestra obras de ese arrepentimiento y de sujeción a su Señor. De eso el Señor nos advierte hoy. No seas tú un falso profesante, por supuesto, y cuídate de los falsos profesantes. Aquellos que vestidos o revestidos de apariencia de piedad no obedecen y más bien promueven, impulsan a que le siga a hacer todo aquello que está en contra de la palabra de Dios. Oremos. Dios omnipotente, Padre de toda misericordia, nosotros, indignos siervos tuyos, humildemente te damos gracias por todo tu amor y benignidad para nosotros. Te bendecimos por tu amor inmensurable al entregar a tu propio Hijo como propiciación y rescate por nosotros. Te suplicamos, oh Dios Santísimo, nos des la fuerza para atender tu voz, para, negándonos a nosotros mismos, hacer siempre tu voluntad, aun cuando ésta pueda, por un momento, no parecernos agradable, pues sabemos y reconocemos que tu voluntad ciertamente al final siempre es agradable, buena y perfecta para nosotros, tus hijos. Te lo pedimos, Señor, por Jesucristo, nuestro Señor, a quien contigo y el Espíritu Santo sea todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hasta aquí la homilía.